Bien, a ver chicos, ¿qué es citostático? Es un término que debían haber aprendido en primer semestre de la carrera. A ver, yo voy a preguntar. Doctor, que no Doctor, se mueve, doctor, A ver, Jonathan. que no se mueve o que demora en descomponerse, absorberse. Más o menos. ¿Quién más quería contestar? doctor, Jimena. eh, es una sustancia que inhibe el desarrollo y multiplicación de las células. Bien, eso es Jimena. Entonces, a ver, Jimena un punto. Estoy con mi lista aquí al lado ahora porque a veces es mejor anotar. ¿Sí? No se olviden, ¿sí? Es importante. El alcohol es citostático. Inhibe la reproducción de los microorganismos y de los seres vivos, sobre todo. Ya en el hombre, en el varón nomás, creo que aumenta el tema de la reproducción, pero en las células no, chicos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo uso alcohol para el COVID, no estoy matando al virus. ¿Qué estoy haciendo? Estoy inhibiendo su reproducción. ¿De acuerdo? Entonces, es importante recordar que el alcohol no mata el COVID. ¿Sí? Inhibe su reproducción, neutraliza su membrana y obviamente con eso evitamos de que aumente la carga viral, ¿no? Pero es importante. ¿Qué es lo que sucede con el alcohol? Cuando ingresa a nuestro cuerpo, ¿ya? Va a inhibir la replicación de algunas células, ¿sí? Que son nuestras defensas, por ejemplo, los glóbulos blancos. Las personas alcohólicas tienen glóbulos blancos bajísimos. Entonces son más propensos a contraer un virus o a contraer una bacteria. Y por mala suerte, justo puede contraer un virus, ya un papilomavirus. Normalmente hemos tenido casos en clínica, el tema de mujeres con papilomavirus, ya, y que sí tienen el hábito alcohólico, ¿de acuerdo? Y sí refieren a haber tenido más de una pareja, y sí refieren a haber tenido relaciones bajo efecto del alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, sí o sí influye. No se olviden, también el papiloma puede transmitirse al varón, al hombre, ¿sí? Y empezar a tener una papilomatosis dentro de la uretra y afectar a la próstata al final, ¿no? Entonces, aparte del tema social, vemos que el alcohol va a inhibir también y va a reducir la capacidad de respuesta de nuestras células. En la siguiente diapositiva vamos a ver que hay algunos factores, ¿ya? Que, no, pero era en esta diapositiva, ¿no? Tenemos puntos de control, ¿de acuerdo? Que inhiben el crecimiento, inhiben la replicación, todo. Y si yo estoy tomando alcohol o exagero en el alcohol, obviamente esos mis puntos de control se van a ver afectados. ¿Ya? Entonces, sí se ha visto un gran incremento en temas de cáncer relacionado por el abuso del alcohol. ¿Bien? El sobrepeso y la obesidad. ¿Ya? Es importante reconocer, ¿sí? Que actualmente se ha relacionado mucho el tema del cáncer con personas con sobrepeso. ¿Por qué? Porque las células adiposas prácticamente son células invasivas, ¿sí? Los adipocitos empiezan a multiplicarse dependiendo de la cantidad de grasa que tienes en tu cuerpo, ya que obviamente tu cuerpo no la necesita y no la pudo consumir, porque tal vez exageramos en las comidas, algo, y no se consume, y tu cuerpo lo va a acumular como adipocitos. Sí, los adipocitos van reemplazando parte de ciertos tejidos. Por ejemplo, ustedes saben que las personas con obesidad pueden volverse diabéticos. ¿Sí? Porque los adipocitos, las células grasas, ¿no? Van a ir a reemplazar a lo que es, por ejemplo, las células beta del páncreas, ¿no? Y las células beta del páncreas, ¿qué es lo que producen? Insulina, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el cuerpo ya quiere defenderse al ver que está perdiendo muchas células beta, ¿qué hace? Estimula otros factores para que desarrollen más células o inhibe algo. Y lamentablemente, por algún otro factor genético, al estimular o inhibir, ¿sí? Algunas de las células pueden malignizarse, ¿no? Entonces puedo tener por tema de sobrepeso, ya comúnmente cáncer de páncreas, también está relacionado el tema del cáncer de hígado. No se olviden, el abuso del alcohol, el abuso de medicamentos, sustancias químicas, va a dañar el hígado en una primera etapa, ¿no? Va a producir un hígado fibroso y después ese hígado fibroso se va a llenar de grasa, ¿de acuerdo? Y eso se llama el hígado graso, ¿sí? Esteatosis hepática, después viene la cirrosis hepática, y si tenías factores hereditarios de cáncer, puedes llegar a tener cáncer de hígado.
¿de acuerdo? Y como el hígado deriva de lo que es el endodermo, entonces voy a entender que cuando reviso embriología, esta persona puede tener metástasis de cáncer de hígado en algún lugar de todo el intestino. Porque sabemos que el endodermo forma prácticamente el 90% de lo que es el tubo digestivo. ¿Sí? Y entre ese 90%, la parte más afectada que se ve, y sobre todo en varones, ya es el colon, ¿sí? El intestino grueso. Entonces, personas que tienen cáncer de hígado, porque toman mucho alcohol, ¿ya? Me va a hacer metástasis, o tengo que pensar, o tengo que revisar y hacer pruebas directas o indirectas de diagnóstico para cáncer de colon también, para ver si hay metástasis en algún lugar. Bien, entonces es importante recordar eso. El uso de ciertos productos químicos y otras sustancias. Por ejemplo, ya tengo que entender que actualmente la sobrepoblación mundial me está llevando al uso de muchos pesticidas, plaguicidas, ya, y también el tema de abonos fertilizantes que se están usando en los alimentos. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda de alimentos a nivel mundial, ¿no? Entonces, a eso se sumaron las sustancias que vuelven a los alimentos transgénicos, ¿de acuerdo? Y también los famosos OMG, ¿no? Los genéticamente modificados, ¿sí? Entonces, esas cosas que actualmente comemos más, como por ejemplo el pollo, salchichas, embutidos, todo eso, y tienen productos químicos que van a alterar las funciones celulares, sobre todo. Bien. Otra cosa importante en este tema de unos productos químicos, ¿ya? Es el tema, por ejemplo, del plástico, ¿sí? Los residuos del plástico, no sé si han escuchado hablar alguna vez de los microplásticos, ¿ya? Una bolsa de nylon tarda en degradarse totalmente muchos años, ¿no? Más de 20 años, ¿sí? Pero ustedes cuando van a comprar a un supermercado, todo, te dicen, no, te doy una bolsa biodegradable, ¿no? O sea, no es biodegradable eso, no se está degradando. ¿Qué se está haciendo? Se está biopulverizando. Se va a volver en partículas más pequeñas, ¿de acuerdo? Y esas partículas más pequeñas se llaman ya los bioplásticos, ¿sí? Que ingresan a nuestro cuerpo, ya microscópicamente, y van a alterar la función celular también, ¿no? Porque como es plástico, el cuerpo trata de eliminarlo, trata de defenderse, no puede, o sea, tiene que hacer algo. Y ustedes saben, cuando el cuerpo no puede destruir algo que ingresó a nosotros, ¿qué hace? Lo empieza a envolver con fibra, después lo vuelve calcio, ¿no? Y lo calcifica, ¿no? Pero si tienes factores genéticos predisponentes y si tienes todos estos factores, los microplásticos o los bioplásticos que llaman también, pueden desencadenarte cáncer. Bien, eh, entonces, como habíamos visto, hay diferentes factores, ya dentro de los ambientales, por ejemplo, vemos la exposición al sol, ahora también dentro de los ambientales vemos la contaminación, ¿sí? ¿Cuántas personas fuman en el mundo? ¿Sí? ¿Cuántos vehículos hay? ¿Cuántas industrias que están botando productos químicos? Entonces, no es necesario que seas tú fumador para que desarrolles un cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tengo que darme cuenta? Si en mi familia hubo antecedentes de cáncer, ¿de acuerdo? Y aparte, ¿sí? Si tengo algún tipo de lunar, por ejemplo, en la cara, en las manos, lugares que están expuestos al sol. ¿Qué debo hacer? Prevención, chicos, ¿no? Del humo del medio ambiente, ¿puedo librarme? No, difícil, ¿no? Difícil, difícil. ¿Ya? De los productos químicos que están en el medio ambiente, tampoco. ¿Sí? Tampoco. Por ejemplo, les doy una anécdota. Yo hace años, cuando estaba trabajando en un campo petrolero, allá todos aculican. Algunos, bueno, como estudiantes de medicina han debido aculicar en algún momento. ¿Aculican ustedes? ¿Alguien aculicó alguna vez? Alguna vez para De no vez en dormir. cuando, doctor. Eso, ¿sí? ¿No? O Sí. sea, ¿para qué? No les voy a mentir. Los estudiantes de medicina, ya no solamente varones, mujeres también, ¿sí? Aculican, porque la carga teórica, los conceptos, los contenidos son tantos que a veces tienes que estar despierto hasta tarde, ¿no? ¿Ya? Y yo también aculicaba, ¿no? Y actualmente aculico, también cuando estoy trabajando de noche y todo, ya llega un momento que ya no del cuerpo y aculico, ¿sí? Pero en el campo la gente aculica mucho más.
¿no? Y venía un trabajador y me dice, doctor, a ver, le invito coca ya, ¿no? Y me saca su coca bien bonita, las hojas bien sanitas, y me dice, a ver, invíteme la de usted. Y yo saco pues una coca, así que las hojas no eran ni bonitas ni sanitas, ¿no? Todas feas, ¿no? Y me dice, no, pues doctor, ¿cómo siendo doctor se va a comprar esto? ¿Sí? Pues después de lo que yo le dije, él empezó a comprar coca de donde yo compraba. Porque le dije, mira, la coca que tú tienes, que su hoja está bien sana, ¿sí? Obviamente no le ha subido ningún bicho, ningún insecto. ¿Por qué? Porque tiene harto pesticida. Entonces, esa coca que tú compras de un lugar donde dices, no, que esta es coca buena, que su hoja es bien sana, ¿no? Que es la mejor hoja y no es como esta otra coca vieja, fea, rota, bien arrugada con bichos, ¿no? Esa coca buena pues tiene más pesticidas, ¿no? Más sustancias químicas. Entonces, entendió esa parte de que él en ese sentido estaba expuesto a eso. Bien, entonces es importante también reconocer que entre los factores socioculturales también puede haber una influencia. Hace unos días se publicó un estudio de dos científicos japoneses, bueno, un chino, un japonés y un boliviano, ¿ya? Que hicieron el diagnóstico de cáncer de lengua en personas que aculican, ¿de acuerdo? Pero no es por la cocaína que tiene la hoja de coca, no es por el bicarbonato, ni por la lejía, nada. ¿Sí? ¿Cuál es el tema del cáncer en la lengua por el acúlico? Ya es el palito de la hoja de coca. Ustedes cuando ven una hoja de coca, digamos, esto una hoja de coca, tiene un palito al medio, ¿no? Que es duro, ¿ya? Se llama el pabilo de la hoja. Ese pabilo, ¿sí? Por acción mecánica, frota el borde de la lengua. Cuando aculicamos, frota el borde de la lengua. ¿Y la lengua qué hace? Va a empezar a defenderse, va a formar una especie de callo, primero, ¿ya? Se vuelve blanco. Sí, y como es un epitelio húmedo que tiene que renovarse continuamente y está expuesto a otras sustancias, ¿qué hace? Ese borde va a empezar a proliferar. Y como les digo, si tienen un factor genético familiar más, obviamente el cáncer de lengua puede aumentar ahí. ¿Sí? Entonces, es por un proceso traumático mecánico que se da el cáncer de lengua en personas que aculican. ¿Sí? Lo recomendable no es, no les voy a decir que dejen de aculicar totalmente. Si alguna vez lo necesitas, lo haces. Yo les recomiendo, agarren una tijera, ya una tijera, o simplemente saquen el pabilo del medio, ¿de acuerdo? Y no se metan con el pabilo dentro la boca, porque ese pabilo les va a lastimar la lengua y eso puede malignizarse. Bien, ¿está entendido esto de los factores? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, ¿no? Entonces, gracias, Javier. Es importante, chicos, eso siempre correlaciona, ¿ya? Y hay diferentes factores. Entre estos puede haber otros tipos de factores más que desconocemos, otro tipo de radiaciones, todo, ¿sí? Pero entre los más comunes son estos 8. Bien, tengo que hablar de este tema, que son los protooncogenes, ¿no? Los protooncogenes son genes que promueven el crecimiento y la división de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen? Son genes buenos, ¿de acuerdo? Que hacen que van a promover cómo va a crecer esta célula y cómo se va a dividir, ¿no? Estos protooncogenes pueden localizarse sobre todo en la membrana plasmática, ¿de acuerdo? En la membrana celular. Entre los protooncogenes identificados, tengo a todos estos, ¿ya? Y que tienen sus funciones determinadas. Por ejemplo, el CARRAS, ¿sí? Que es su función normal, es una molécula de transducción de señales, ¿no? ¿Ya? Cuando está asociado, ¿ya? Por ejemplo, el CARRAS está ampliamente distribuido en lo que es el colon, ¿ya? El recto y la vejiga. Cuando acá, a este protooncogen, le afecta otra sustancia, ¿de acuerdo? Que enseguida vamos a ver, puede desencadenar, puede desarrollarse acá más que todo el cáncer, ¿sí? Cuando yo hago estudios de laboratorio, ¿qué voy a buscar? Estos protooncogenes, ¿no? Obviamente aquí en Bolivia todavía no se está haciendo. Tenemos la institución que se ha creado en el Alto, ¿ya? Es la institución contra el cáncer, pero estamos muy lejos del tema de hacer prevención. Más lo que estamos haciendo es el tema de tratamiento, ¿sí? Tratamiento y tratamiento. Pero para hacer prevención, ¿qué tengo que hacer? Asistir a las clases de genética, ¿ya?
y aprender esto, que tengo factores de riesgo. Bien, entonces acá tenemos varios protooncogenes, ¿sí? Que se relacionan con el cáncer de diferentes cosas. Por ejemplo, el CDK2,4, ¿sí? Ya, ¿qué hace? Regula la fase del ciclo celular, pero cuando está afectada su función, se va a relacionar con el cáncer de mama y cáncer de vejiga. ¿De acuerdo? Igual, las ciclinas, ¿sí? Se unen a los CDK y van a regular también el ciclo celular, ¿no? Pero cuando está afectado, ¿sí? Tengo que ver que puede haber cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, es importante conocer esta tablita para que ustedes puedan saber qué sustancia puede estar relacionada con esto, ¿no? Por ejemplo, el CRAF, ¿ya? También es un transductor de señales y se relaciona o está muy alterado en el tema de cáncer de estómago, ¿de acuerdo? Una característica, por ejemplo, de las personas que tienen cáncer de estómago, ¿sí? O una inducción, cuando yo hago una anamnesis, que es la pregunta, las preguntas que se hacen a los pacientes, le pregunto, señora, ¿cómo va con el tema de la carne? ¿Puede comer carne? ¿No? Me dice, doctor, la verdad no, me da asco la carne roja. No puedo comer, no lo tolero, nada. Entonces, esta persona puede tener un problema de cáncer de estómago o una gastritis crónica, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que te rechaza la carne, sí o sí tienes que pensar en que puede tener este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, es importante. No se olviden también el tema de los ácidos corporales, la gastritis, la acidez, el reflujo, ¿ya? Condiciona a dos tipos de cáncer importantes, lo que es el cáncer de esófago y el cáncer de estómago, ¿sí? El reflujo, el esófago, ¿no? El conducto que tenemos que llevar los alimentos de la boca hacia el estómago, que es el esófago, ¿sí? No está acondicionado para recibir ácido, ¿sí? Y cuando hay reflujo, sale el ácido del estómago y sube por este conducto, por el esófago. Y cuando esto es frecuente, ¿ya? Eso, el esófago, ¿qué va a hacer? Va a tratar de defenderse, ¿no? Produciendo una multiplicación celular interna, ¿ya? Y como les digo, si tienes un factor genético, esas células pueden malignizarse, ¿no? Y se vuelven cáncer. Sí, entonces el cáncer también es una causa, perdón, el cáncer de esófago es una consecuencia secundaria muy común de lo que es la acidez y la gastritis, ¿no? Lo que conocemos como gastritis, ¿ya? Entonces tenemos acá, como pueden ver, los protooncogenes que sí condicionan. Ahora, ¿qué son los oncogenes? ¿Sí? No se olviden, los protooncogenes son normales, ¿de acuerdo? Funcionan de manera normal, están presentes en el cuerpo. Pero, ¿qué son los oncogenes ya? Son genes mutantes cuya función o expresión alterada provoca una estimulación anormal de la división y proliferación celular. ¿De acuerdo? Estos oncogenes muchas veces inducen a estos protooncogenes a que actúen de mala manera. ¿Sí? Entonces, estos son los responsables. Y tienen un efecto dominante, que cuando se activan un solo alelo, cambia el fenotipo de una célula normal. Imagínense, ¿no? Entonces, los oncogenes, ¿cuáles son? ¿Sí? Pero entre los oncogenes, ¿cuáles pueden encontrar yo? ¿No? Los productos químicos, hormonas en exceso, ¿no? El alcohol, ¿de acuerdo? Los derivados del consumo de tabaco, ¿sí? Son sustancias que van a alterar a otros genes, los convierten en oncogenes y estos oncogenes van a ir a molestar a estos protooncogenes y no dejan que cumpla su función normal y van a desarrollar el tipo de cáncer. ¿De acuerdo? Entonces es importante recordar eso, ¿sí? Aparte de eso, como ya sabemos que hay genes que estimulan la formación de cáncer, en el cuerpo tengo lo que son los genes supresores, ¿de acuerdo? Esos genes supresores, esos genes supresores son supresores de tumores, ¿sí? Como les había dicho, las células tienen dos funciones. Uno, que ayudan al crecimiento y dos, que ayudan a la muerte celular cuando el cuerpo reconoce que esta célula está mal. ¿De acuerdo? Entonces tengo, por ejemplo, factores de crecimiento, ya tengo proteínas del gen supresor, ¿sí? Que van a entrar, van a reconocer que acá el ADN no se está transcribiendo bien, no se está reproduciendo bien o no se está dividiendo bien, ¿sí? ¿Qué van a hacer estos genes? Son como un pedal de freno, ¿sí? Que le dicen, querido amigo ADN, no te estás replicando bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que parar acá y tengo que matar esta célula.
¿De acuerdo? Esos son los genes supresores de tumores, ¿no? Que actúan como un pedal de freno. ¿De acuerdo? Entonces ingresan a través de la célula. Bien, ahora, cuando voy a hablar del tema de diagnóstico del cáncer, ¿sí? Puedo guiarme primero por antecedentes clínicos. Ustedes lo que van a hacer, ¿ya? Y el trabajo que han hecho en el anteriorito les va a servir mucho esto del árbol genealógico, ¿sí? Para poder hacer un diagnóstico clínico del cáncer. ¿De acuerdo? Pero cuando voy a hacer pruebas diagnósticas de laboratorio, tengo que entender que hay pruebas directas y pruebas indirectas, ¿sí? Las pruebas indirectas va a ser determinar todas estas sustancias que hay aquí, los protoncogéneos, ¿no? Pruebas de laboratorio. No me están mostrando directamente el cáncer, de qué tamaño es o dónde se encuentra, ¿ya? Como les había dicho en un principio, hay una prueba, por ejemplo, que se llama el antígeno fetal, ¿ya? Sí, antígenos fetales, ¿sí? Este antígeno fetal o inmunoglobulina fetal es una inmunoglobulina que está en el cuerpo que aumenta cuando tenemos algún tipo de cáncer, pero no te dice dónde está el cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, es una prueba diagnóstica preliminar, ¿sí? Está disponible en todos los laboratorios, muchas veces lo rebajan porque como nadie se hace frecuentemente, entonces los laboratorios si tienen algún stock, tratan de hacer pruebas de esto comúnmente, ¿ya? Pero mucha gente no se hace. Son pruebas indirectas, ¿bien? Pero ¿qué voy a tener también? Voy a tener pruebas directas, ¿sí? Como son las pruebas por radiofármacos, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la prueba con radiofármacos? Voy a colocar, ¿sí? Un compuesto radioactivo, ¿ya? Voy a colocar una sustancia que se llama sustancia conectora, ¿sí? Voy a unir a una molécula dirigida, ¿no? ¿Ya? Esta molécula dirigida tiene la función de identificar a una proteína específica, ¿sí? Cuando yo, esto obviamente químicamente ya es elaborado, cuando yo digo, a ver, el cáncer de próstata tiene una proteína específica en su membrana. ¿Qué debo hacer? Es tener una molécula dirigida que reconozca esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Esta molécula se une con este receptor o proteína que está en la célula cancerosa, ¿de acuerdo? Se une y como esta es una sustancia radioactiva, ¿ya? Se puede hacer una visión, o sea, empiezan, en muchos casos son fluorescentes, ¿de acuerdo? Y se hacen estudios por radioisótopos, ¿de acuerdo? Aquí en La Paz, el centro del cáncer, que está al lado del Hospital de Niños en Miraflores, el diagnóstico de cáncer, ¿ya? Ahí hacen estas pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, son pruebas que te van a demostrar directamente dónde está el cáncer, ¿sí? Te sacan como una especie de radiografía, ¿de acuerdo? Que es como una resonancia magnética, ya, pero es una resonancia por radiofrecuencias, ¿de acuerdo? Y en tu cuerpo aparece, o sea, tienes una imagen tuya así como una foto velada, ¿ya? Y aparece puntos donde el cáncer está diseminado. Entonces, esas son pruebas de diagnóstico directo. Felizmente en Bolivia ya hay, ¿de acuerdo? Y hay en La Paz, en Santa Cruz, en todo lado, ¿no? Por ejemplo, una persona que le hacen cirugía, o sea, diagnostica un cáncer de próstata, ¿ya? Imagínense, actualmente el cáncer de próstata en varones está en personas de más de 30 años. Antes era, si eras mayor de 50 o 60, hazte pruebas para cáncer de próstata, pero actualmente se ha visto cáncer en personas mayores de 30 años, ¿no? Me hago una prueba de laboratorio indirecta, por ejemplo, ya que es la famosa PSA, fosfatasa alcalina prostática, ¿sí? Hay una directa y otra indirecta, ¿no? Si me sale la directa más de lo normal, tiene que ser el valor de 4, ¿ya? Unidades por decilitros. Si me sale más de eso, ya tengo que pensar que es cáncer de próstata, ¿no? Voy a hacer después una prueba indirecta, no, pero la directa para que me confirme si realmente es el tema de la próstata. Hago eso, ¿sí? Y después tengo que pedir este estudio. ¿Para qué? Para determinar si ese cáncer de próstata no se ha diseminado. Bien, entonces es con este estudio, con ese diagnóstico que yo voy a empezar a hacer un tratamiento que ya es la quimioterapia o la radioterapia que tenemos acá en Bolivia sobre todo. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Esta es una parte introductoria prácticamente. Se dan cuenta que es bastante largo, hay mucho concepto, mucho contenido. Cuando veamos el viernes
igual vamos a ver más de esto del cáncer, vamos a ser un poquito más específicos en temas moleculares, ¿ya? Y en temas de diagnóstico sobre todo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Axel. Doc, y en caso de la leucemia, Ya. Tengo acá, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿cómo se presentaría? Bien. La leucemia, ¿sí? Está relacionada a un protooncogen, ¿de acuerdo? El RAR alfa, ¿sí? ¿Qué es? Es un protooncogen que normalmente funciona ya como un factor de transcripción dependiente de las hormonas, ¿sí? Cuando yo hablo de la leucemia me tengo que dar cuenta que el problema, ¿dónde está? En la médula ósea, ¿no? La médula ósea es la que forma los glóbulos blancos, ¿no? Todos los glóbulos en sí. Cuando me pongo a pensar de dónde viene la médula ósea, me voy a dar cuenta que esto viene del mesodermo embrionario, ¿no? Entonces, hubo una alteración que alteró el mesodermo embrionario, ¿sí? ¿Qué pasó? Alteró la producción de este protoncogen, ¿sí? Cuando es de nacimiento, ¿no? Este protoncogen se alteró. Entonces, no va a haber una regulación hormonal adecuada, ¿no? Y que me puede llevar a desarrollar una leucemia. En otro caso, cuando ya es una leucemia secundaria, ¿de acuerdo? Hay algún factor externo, un oncogen, ¿de acuerdo? Que puede ser una sustancia química que haya alterado algún gen, que va e inhibe la producción o formación de este protoncogen. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que entender qué sustancias pueden alterar a este protoncogen, por ejemplo. ¿Sí? Factores hormonales, algo que haya afectado al tema hormonal, me puede llevar a temas de leucemia. Muy bien. Doc, entonces es como decir, si te ponen hormonas de crecimiento porque tienes un poco de talla baja, según estadística, digamos, eso afectaría. Sería Puede un afectar, precursor. claro. O sea, puede ser un precursor. ¿Se dan cuenta? Por eso es que en este tema de cáncer, ¿sí? Como van a leer en algunas publicaciones, nada está totalmente dicho, ¿sí? Estos son algunos avances, información que se tiene, ¿no? Pero algo que tengo que entender totalmente es esto, ¿sí? El tema de los antecedentes familiares. Porque entre las dos posibles causas más comunes que hay en el mundo son los factores ambientales y la herencia, ¿sí? Si yo veo leucemia en mi árbol genealógico, hago un estudio de árbol genealógico, identifico que hay personas que tuvieron leucemia, ¿ya? Pucha, por más de que yo sea, pues, de medio metro de estatura, corro más riesgo, ¿no? Si me pongo hormonas de crecimiento, porque tengo el factor genético. ¿Se dan cuenta? Entonces, de eso se trata el tema de que como médicos hagamos la prevención, ¿sí? A veces podemos sugerir a alguien, mira, que te pongan hormonas de crecimiento, que vas a hacer esto, que vas a aumentar de tamaño, todo, pero no hiciste su diagnóstico, su árbol genealógico. Entonces, ¿qué le estás predisponiendo a esa persona, a ese individuo, de que, bueno, vas a crecer, pero vas a tener cáncer, ¿no? Vas a tener leucemia. Entonces, como médico, tengo que buscarle una alternativa, ¿no? ¿Qué es lo, qué es lo que puedo hacer? Puede ser una elongación de extremidades por un procedimiento traumatológico, ¿no? Donde se fracturan los huesos y se induce al crecimiento del hueso, ¿no? Aumento de cartílago ahí. Entonces, va a crecer un poquito más, pero a expensa, digamos, de ciertos huesos, ¿no? No por el tema de factores hormonales. ¿Bien? ¿Se entendió, Ok, Axel? Bien, sí, gracias. ya, chicos. Bueno, entonces llegó la hora de las preguntas. Esta es la parte que no me gusta tanto, pero igual les voy a preguntar. A Natalia, ¿está? Sí, doctor. A Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué son los protooncogenes? Ah, ya, dijo que eran genes que promueven el crecimiento y la división de la célula. Bien, bien, a Natalia. ¿Sí? A ver, vamos con Chantal. Sí, doctor. Chantal, ¿qué son los oncogenes?
Los oncogenes son, son las células cancerosas. No son células, no son O sea, pueden genes. hacen su función como tal. Ya, Eh, son, o sea, son como un gen que va a participar en esto, pues, que haga que sean las células cancerosas. ya. No nos olvidemos siempre, ¿sí? O sea, no son células, son genes. ¿De acuerdo? O sea, no es toda Sí. la célula madre, ¿sí? O sea, como dice acá el concepto, ¿no? Protooncogenes son genes que promueven el crecimiento y división celular. Y los oncogenes, ¿ya? Son células o genes, perdón, son genes mutantes. ¿De acuerdo? Entonces, me refiero a los genes en sí. ¿De acuerdo? A ver, vamos con Dayana Segales. ¿Está? Sí, doctor. Dayana, ¿puedes mencionarme 2 factores de riesgo para el cáncer? El tabaco Ya, el tabaquismo. y el tabaquismo y la exposición al sol excesiva. Ya, ya. Bien. Gracias. Ya. Douglas Cáceres. Sí, doctor. Douglas, ¿puedes mencionarme otros 2 factores aparte? El exceso de alcohol y el uso de hormonas. Bien, bien, Douglas. Bien, a ver, ¿quién más? Yanis Cortés. ¿Está Yanis? Sí, Bien, Yanis. Dime, Yanis, a ver, algo que te puedo preguntar que sea sencillo. ¿Qué son los genes supresores de tumores? ¿Y cómo actúan? ¿Te acuerdas? Son genes que ejecutan un control negativo sobre la proliferación, doctor, de las células Bien, normales. bien. O sea, son genes que son normales en nuestro cuerpo, que lo que van a actuar es regulando, ¿de acuerdo? Que algunos tumores no crezcan. Bien, chicos. Bueno, era importante aclarar algunos conceptos, ¿ya? Ahora, les agradezco mucho. Me voy a quedar con las personas que tienen nota muy baja, los que quieran quedarse. Los demás pueden salir de la presentación. Voy a volver a reiniciar, ¿ya? Se va a cortar esto, si no. Nos volvemos a unir las personas que quieren hablar sobre sus notas, ¿listo?